Buenas tardes a todos. Como siempre, muchas gracias por su interés y bienvenidos a su clase de Historia Romana. Hoy, como ya les prometí la semana pasada, vamos a ver el mismo periodo de historia, pero desde el punto de vista de otro de sus grandes protagonistas, que es Pompeyo. Se conoce también como Cneo Pompeo o como Pompeyo Magno. No hay muchas personas en la historia que lograron obtener este título. Magno significa el grande, ¿no? No hay muchos que puedan ser conocidos como el grande. Los cuatro que siempre uno se puede acordar son Alejandro Magno, Carlo Magno, el emperador, y luego tenemos Pompeyo Magno, y luego tendremos un papa. Entonces, cuatro en total. Ahora vamos a ver por qué Pompeyo se conoce también por su título, ¿de acuerdo? Si no si no hubiera sido por Julio César, probablemente él habría sido el romano más famoso de su época y el que tendríamos que estudiar. Julio César cambió bastante su plan y esto lo descubriremos la semana próxima, ¿de acuerdo? Pompeyo nació en una ciudad llamada Firmum Piceno. Actualmente existe, se llama Fermo, está en Italia, y nació el 29 de septiembre del 106 de una rica familia de provincia. Provincia en el concepto romano, o sea, de que vivía afuera del área romana, ¿sí? El padre se llamaba Estrabón y pertenecía a la gens Pompeya, es el nombre de su clan, del clan familiar. Y era una familia de origen picena. Y aquí tendré que explicar este tema. ¿Qué son los picenos? Porque jamás hablamos de ellos, ¿no? La que están viendo aquí es un mapa de Italia que representa todas las etnias que estaban en Italia antes de la conquista romana. Pueden ver que aquí están los picenos, ¿no? Los picenos vivían en el área que actualmente se encuentra en las regiones de Marche y Abruzzo. Son regiones actuales. El nombre de piceno podría significar los del Piquio. Piceno se parece a la palabra italiana picchio y se traduce, picchio es este pajarito, se traduce en español como pájaro carpintero. Entonces, los picenos son los que pertenecen al grupo del pájaro carpintero. ¿Por qué tienen un nombre tan raro? Porque ellos en teoría se originaron con una ceremonia o un ritual que se llama primavera sagrada. La primavera sagrada es un ritual bastante triste. Es una manera que tenían los pueblos indoeuropeos de sobrevivir a una hambruna. Los pueblos indoeuropeos son un gran grupo de pueblos que cubren toda el área desde Europa hasta India, y estos pueblos participan a los mismos rituales. En este caso, la primavera sagrada se realizaba cuando un grupo pequeño se daba cuenta que ya tenía demasiada gente. Si ustedes tienen un grupo de 50 personas y pasan los años y se dan cuenta que ya no son 50, son 60. ¿Por qué? Porque la gente no se murió o porque hubo más niños y los niños sobrevivieron. En total, el grupo es más grande. Pueden darse cuenta que el grupo podría no sobrevivir porque no hay suficiente comida para todos. Y aunque tú cultives, la tierra no te da suficiente comida para todos. Entonces, ¿cuál es la solución? No pueden matar a la gente. O sea, sí se podría, pero ellos no estaban acostumbrados a este tipo de solución. Lo que sí hacían era la primavera sagrada. Todos los niños que nacieron desde el 1 de marzo hasta el primer día de junio, o sea, la primavera, se consagraban, se dedicaban a un dios en particular. En el caso de los picenos, se dedicaron al dios Mamer. Mamer es el dios Marte, el dios de la guerra. Entonces, los picenos dedicaban todos estos niños nacidos en estos 3 meses al dios. ¿Y esto qué significaba? Por el momento, nada. Cuando nacen no hay ninguna diferencia, pero cuando estos niños se vuelven adultos, son obligados a abandonar su pueblo.
tienen que irse. Esta es una forma civil, posiblemente indolor, pacífica, de poder liberarse del problema de la hambruna. Toda la gente que nació en este periodo, desde el 1 de marzo hasta junio, cuando ya son, hoy llamaríamos adolescentes, en esa época adulto ya tenía 18, ya puede irse. Y este pueblo, en teoría, se salió del área de la Sabina. La Sabina es un área cerca de Roma. Entonces, esta gente fue seleccionada para irse. ¿Y cómo podían decidir a dónde ir? Tenían que estudiar cómo se comportaba un animal. Este animal es un tótem, o sea, un animal totémico, ¿de acuerdo? Este tótem del pueblo es el pájaro carpintero, por eso son llamados los del pájaro carpintero, los picenos, ¿de acuerdo? Entonces, siguiendo el movimiento, el comportamiento del pájaro carpintero, este pueblo se alejó del área cerca de Roma y se fue a colonizar la área que actualmente se llama Picenia o Picenia, que es donde los encontramos en la época de Roma, ¿de acuerdo? Y así se originó este pueblo. En los primeros años del cuarto siglo antes de Cristo, ellos sufrieron la invasión de los galos senones. Ya los estudiamos, ¿se acuerdan? Los galos senones son los que también atacaron a Roma y lograron conquistarla. Estos galos senones lograron colonizar la parte norte de la región de los picenos, pero los picenos seguían conservando su autonomía. En el tercer siglo antes de Cristo, ellos se alían con los romanos y junto con ellos luchan en la batalla del Centino. Es una batalla del 295 antes de Cristo, llamada también Batalla de las Naciones, durante la Tercera Guerra Samnítica. Entonces, si se acuerdan las guerras samníticas, ahí vemos a Roma luchar hasta la última sangre contra los samnitas, y en esa batalla los picenos son aliados de Roma. Después de la victoria de Roma, estos pueblos, los picenos, empiezan a ser romanizados. Significa que lentamente empiezan a transformarse hasta ser perfectamente iguales a los romanos. Y en este punto empieza la historia de Pompeyo, porque Pompeyo es una persona que pertenece a ese grupo étnico, es un piceno. La mamá de Pompeyo era hija de un senador y el papá, que se llama Estrabón, era el más rico propietario de tierra de toda la región del Piceno, con un gran número de clientes. Clientes en el sentido romano, ¿no? Los clientes son las personas que le deben algo a esta persona, a este político romano. Entonces, en cambio de favores, reciben comida, reciben apoyo, pero pues, podemos decir que son parte de su grupo político, ¿de acuerdo? Cneo Pompeyo, el padre, era un equites, o sea, un caballero, una persona rica, y inició su carrera política como cuestor en el 104, luego fue pretor en el 92 y luego propretor en Macedonia. Durante la guerra social, que es esa guerra que dividió los itálicos de los romanos, se acordarán, ¿no? Durante esta guerra social, el padre mandó las tropas en la zona del Piceno, que es justamente la zona de donde salió su familia, ¿no? Y logró sitiar la ciudad de Ascoli, que actualmente sigue llamándose Ascoli Piceno. Es una ciudad que sigue viva en Italia. En el 89 fue cónsul y trató los vencidos, los que perdieron la guerra, de manera muy dura, cortándole la cabeza a todos los jefes y vendiéndolos en subasta como esclavos. Pero, y acuérdense de este particular, todo lo que él ganó de la vendiendo en subasta, esta gente que perdió la guerra, no fue entregado al tesoro de Roma. Como decir que Cneo Pompeyo se quedó con una parte del dinero, prácticamente robó, porque se quedó con el dinero que tenía que pasar al tesoro público. ¿De acuerdo? Recibió por su participación en la guerra el triunfo el 25 de diciembre del 89. Luego, ¿qué
Cneo Pompeyo, su hijo, sirvió en el ejército durante el sitio de Ascoli. Participó también al Consejo de las Legiones, que es el consejo que sirve para decidir qué hacer en la guerra, y este es un organismo de los comandantes. Y en este organismo encontramos tres grandes romanos. Estaba Cneo Pompeyo, el hijo, lo que es el protagonista de nuestra clase. Estaba Marco Emilio Lépido. Lépido será otro romano que veremos luchar en esta clase. Y Catilina. Catilina es protagonista de la siguiente clase y es un romano conocido por la revolución que intentó hacer. Estos tres estaban en el mismo consejo militar, trabajando juntos. Los tres eran muy jóvenes en esta época. Durante la guerra civil entre populares y optimates, Estrabón, el papá, habría muerto de enfermedad por una epidemia que estaba golpeando su ejército. Poco antes, él había mandado, no tan con ganas, el ejército a defender Roma del ataque de las tropas de Mario y de los populares. Se acordarán que estamos ya en la época de Mario y Sila, ¿no? Cuando Sila se sale de la ciudad, los populares de Mario atacan la ciudad. Se supone que alguien tiene que defenderla. Entonces, Estrabón tenía que mandar al ejército a defender Roma, pero no quería. Ahora vamos a ver el por qué no quería enviar su ejército. Pero los soldados no apreciaron mucho toda esta duda. De hecho, empezaron a maltratar y a insultar al cuerpo porque lo veían como un cobarde. Los historiadores modernos piensan que el hecho que dudaba si enviar o no el ejército para defender Roma se debe a un comportamiento político típico de Estrabón, que era el de intentar estar en medio. Él no quería ni ser de los marianos, ni ser de los silanos, quería estar en medio para ganar de todos. Y vamos a ver cómo este comportamiento, que es bastante hipócrita, pero en política funciona, también lo tendrá su hijo, el Pompeyo Magno, ¿de acuerdo? Plutarco, en la vida de Pompeyo, dice que Pompeyo Magno era una persona muy amada por el pueblo, porque era muy gentil y por su estilo de vida muy simple, además que por su aspecto físico, al punto que era llamado como el Alejandro romano, o sea, parecía Alejandro Magno, pero era romano. Cuando Sila se fue de la ciudad y empezó la guerra civil, porque se acuerdan que cuando Sila se va, los populares reconquistan Roma y empiezan a vengarse, ¿no? Pompeyo pudo escaparse a un ataque porque un amigo suyo llamado Lucio Terencio había pasado al lado de los populares, y esto como sorpresa, fue una traición prácticamente, pero logró escaparse de este ataque y sobrevivió. Cuando al final los populares conquistaron Roma y prácticamente los marianos conquistaron Roma, la casa de Pompeyo fue saqueada. ¿Por qué? Porque consideraban que Pompeyo era un silano, era un optimate, era uno de los que estaban de la parte de los senadores. ¿Ok? Y luego, no contento de todo lo que estaba pasando, Pompeyo sufrió un proceso. ¿Por qué? Lo acusaban de haberse apropiado de manera ilegal del botín de guerra del sitio de la ciudad de Ascoli. Se acordarán que su padre sí era gandaya, ¿no? Su padre, terminando la guerra y después de sitiar la ciudad de Ascoli, sí se quedó en sus bolsillos con el dinero que había saqueado. Entonces, en este caso, el tribunal pide que se presente Pompeyo porque él, siendo su hijo, tendría que devolver el dinero que su papá se había robado. Parecía muy gacha la situación. Parece que Pompeyo ya iba a terminar acusado y culpable. Entonces habría terminado muy pronto su vida política, ¿no? Pero no, porque Pompeyo fue salvado porque había conquistado la simpatía y la confianza del pretor Antistio. Este pretor Antistio logró mover todas sus amistades y sus influencias al punto que, terminando el proceso, no solo Pompeyo terminó como inocente, sino que
Antistio le caía tan bien este joven Pompeyo que le dio en esposa, o sea, hizo que él se casara con su hija, que se llamaba Antistia. Es bastante fácil de acordarse. Antistio es el pretor y su hija se llama Antistia. Y así Pompeyo se casa por primera vez con esta Antistia. A ayudarlo no era solo este pretor, sino también otros políticos, también marianos. Esto significa que este Pompeyo tan joven, en realidad ya estaba atrayendo muchísima simpatía, caía bien a la gente, también a nivel político. En efecto, parecía que él estaba casi por pasar al partido de los populares, pero cuando él alcanzó el campamento donde estaba el ejército de China, se escapó y se ocultó. Ahora, otra vez, abro paréntesis. ¿Quién era China? Lo vimos la semana pasada. China es un cónsul que logró recuperar el poder cuando Sila se fue a la guerra, ¿no? Y este China se estaba organizando para atacar a Sila en Oriente y poder así ganar otra vez como optimate. Pompeyo tenía que presentarse delante de China y empezar la guerra ayudándolo, ¿no? Pero se escapó y el hecho que Pompeyo se escapó y logró esconderse arruinó bastante la reputación de China, porque China se estaba preparando una guerra y mira, justo se va desapareciendo el romano más amado de todos, que es Pompeyo. Muchos soldados empezaron a sospechar que China fue responsable de un homicidio. O sea que Pompeyo no había desaparecido. Lo hicieron desaparecer, como que lo mataron, ¿no? Entre esto y el hecho que China se comportaba realmente como un bastardo, porque comandaba de manera muy brutal, terminaron matándolo. ¿Por qué? Porque China ya no era un buen general porque sus soldados no lo amaban. Y así, en el 84, China muere también con la sospecha de haber matado a Pompeyo. En realidad, Pompeyo no estaba muerto, simplemente se había escapado, se había fugado. ¿Ok? Así, Pompeyo decide pasar al partido de Sila, a los silanos. Y cuando supo que Sila había desembarcado en la ciudad de Brindisi con 5 legiones, Pompeyo se fue directo hasta su casita, que es el Piceno, y ahí logró, usando todas sus relaciones, sus contactos y todas sus clientelas, porque heredó los clientes del padre, logró reunir varios soldados. En la ciudad de Osimo se presentó como un general, logró cazar de la ciudad a los marianos y logró ahí reunir soldados por un total de 3 legiones. Ahora, estos soldados de 3 legiones que llegaron a la llamada de Pompeyo, ¿quiénes eran? Eran los veteranos del padre, eran los soldados que ya habían luchado por el padre, por eso estaban contentos de regresar al mando de un Pompeyo, aunque sea el Pompeyo joven, ¿de acuerdo? Con estas 3 legiones ya podía presentarse con Sila. Los romanos, el Senado de Roma se estaba preocupando porque se daba cuenta que justo afuera de la ciudad ya estaban 3 legiones que se estaban armando, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue enviarle contra Pompeyo 3 ejércitos, pero estos 3 ejércitos no lograron coordinarse y después de la primera victoria de Pompeyo, los demás se escaparon. Ahora sí, Pompeyo está libre y puede presentarse con completa dignidad en frente de Sila. Sila estaba por correr para ayudar a Pompeyo cuando supo que llegaban los ejércitos y cuando le informaron que Pompeyo solito había ganado en contra de los ejércitos del Senado, pidió una cita personal para que se pudieran hablar cara a cara. Y ahí Sila y Pompeyo se vieron y la primera cosa que hizo Pompeyo fue llamar a Sila emperador.
en el sentido romano de imperator, que significa el que tiene el mando militar, la persona que tiene el poder. Pero Sila devolvió el favor. Sila llamó a Pompeyo también imperator. Esto significa que Sila y Pompeyo se reconocían con la misma dignidad y con el mismo poder militar. ¿De acuerdo? Después de haberse unido con Sila, Pompeyo y Sila participaron a los 2 años de guerra civil con operaciones en el norte y en Etruria. Etruria es la que hoy se llama Toscana, pero no logró alcanzar Sila por la batalla final que se hizo en Porta Colina. Lo estudiamos la semana pasada, ¿no? Sila quería unirlo aún más así. ¿Por qué? Porque quería confirmar con unas bodas esta unión política y militar que tuvo con Pompeyo. Lástima que Pompeyo ya estaba casado, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes casar a uno que ya está ocupado? Es bastante simple, tiene que divorciar. Entonces, se supone que Pompeyo tenía que divorciarse de Antistia, pero Antistia ya había tenido varios traumas. ¿Por qué? El papá de Antistia, ¿se acuerdan? El pretor Antistia, ¿no? Antistio había sido asesinado porque era aliado de Pompeyo, o sea, se murió por ser suegro de Pompeyo. Entonces, ella había perdido el padre. Ahora, Sila quiere el divorcio y quiere que Pompeyo se case con su hijastra que se llamaba Emilia, pero esta Emilia ya estaba embarazada de otro hombre. Entonces decimos que no era una boda ni tan simple ni tan pacífica, porque había muchísimo dolor. Dolor por parte de Antistia, dolor por parte de esta Emilia que tenía que deshacerse de su hombre para casarse con Pompeyo. Aún así, Pompeyo aceptó, pero este trauma provocó la muerte también de la madre de Antistia, prácticamente su ex suegra, que se suicidó por el dolor. Y no solo, la nueva esposa, Emilia, se murió dando a luz a un hijo. Entonces, fue un completo desmadre y completamente inútil. Lo único que provocó esta política matrimonial fue una avalancha de dolor para todos. Y no se pudieron confirmar las alianzas que Sila quería con esta boda. De todas formas, a Pompeyo fue asignado un ejército personal que mandó en Sicilia y en África. ¿Por qué? Porque tenía que ganar, vencer a los últimos soldados marianos que quedaban en el Mediterráneo. Aquí pueden ver la península italiana, ¿no? Quedaban unos marianos en la isla de Sicilia y otros en África. Así que Pompeyo tenía la tarea de liberarse de ellos. Como propretor, es el cargo que le dieron para poder mandar un ejército, él tenía 6 legiones. 120 barcos de guerra y 800 barcos de transporte, porque tenían que transportar al ejército, ¿no? Y así reconquista rápidamente la isla de Sicilia. Liberando la Sicilia de los marianos, obtiene también otra victoria, que es hacer que las entregas de trigo puedan recomenzar hacia Roma. Acuérdense que en este periodo el granero de Roma es la Sicilia. Luego empezó a tratar a la población de Sicilia con mucha justicia, al punto que también en Sicilia fue amado, porque lo reconocen como una persona correcta. Pone al centro de sus operaciones la fortaleza de Lilibeo. Lilibeo o Lilibeum, ya la vimos en este curso y también en el curso de historia griega. Era una fortaleza de los cartagineses que estaba en la parte de poniente de Sicilia y era una fortaleza muy importante. De hecho, los ejércitos griegos no podían conquistarla. Bueno, Pompeyo pone en esa fortaleza su centro de operaciones y justo mientras está ahí, supo que el jefe mariano, que se llama Carbón, estaba en la isla de Panteleria. Puede ser que no lo saben, no lo conocen, pero Panteleria es una isla que políticamente pertenece a Italia, pero está más cerca de África, lo pueden ver, ¿no?
Entonces supo que ahí estaba su enemigo, como el boss final, era el enemigo final de los marianos de Sicilia. Entonces desembarcó en Pantelleria, logró capturarlo y lo condenó a muerte. Eso provocó bastante escándalo, porque Pompeyo, en ese momento, él no tenía ningún cargo político, era un propretor, y esto era solo para darle una excusa para poder mandar a los ejércitos. En cambio, Carbón, el senador que acaba de morirse, había sido 3 veces cónsul y había ayudado a Pompeyo durante su proceso. Realmente fue como una cuchillada de traición, ¿de acuerdo? Pero Pompeyo, que todavía es muy joven, en esta época tiene 23 años, me parece, mata a Carbón. Después, ya que estaba muy cerca de África, desembarca en África. ¿Se acuerdan que en África quedaban los últimos marianos, no? Y ahí desembarca en 2 ciudades, Cartago y Útica. África era defendida por el mariano Domicio Enobarbo. Este Domicio Enobarbo tenía 27,000 soldados, más otras tropas que le había dado Yarba, que es el rey de Numidia. Puede ser que no se acuerden, pero justamente a oeste, al poniente de la provincia de África estaba Numidia. Era un reino aliado de Roma, ¿se acuerdan, no? Bueno, apenas Pompeyo desembarca, 7,000 soldados de Enobarbo se escapan y se unen a las tropas de Pompeyo. O sea, Enobarbo no tenía un gran control de su ejército y sobre todo Pompeyo tenía suficiente carisma y suficiente fama para poder llamar a varios soldados. Enobarbo se da cuenta que no puede esperar mucho porque más días pasan, más él va a perder soldados porque se le escapan. Entonces necesita rápidamente buscar batalla. Necesita vencer en el campo de batalla a Pompeyo porque el tiempo está corriendo en contra de él, ¿de acuerdo? Y así Pompeyo y Nobarbo se encuentran en la batalla de Útica. Pero en esa batalla, una lluvia terrible ayudó bastante a Pompeyo y Pompeyo obtuvo una victoria completa. Después atacó al campamento de Nobarbo, donde Nobarbo estaba viendo cómo iba la batalla y lo mató. Es el segundo gran romano que Pompeyo mata. Y, repito, tiene 20 y cacho, o sea, no es una persona adulta, es todavía considerado joven hasta por el sentido, hasta con los parámetros romanos, hasta según un romano. Después de esta batalla, las tropas lo llaman imperator, en el sentido que ganó este título en el campo de batalla. Entonces se dirige hacia poniente porque quiere ganar a Yarba, ese rey de Numidia que había ayudado a Enobarbo, ¿no? Pero este fue atacado primero por el rey de Mauritania. Entonces, mejor vamos a ver el mapa, sí. Esta es la región de África romana. Aquí está Numidia, donde tenía que estar el rey Yarba. Más al poniente está Mauritania, ¿ok? Entonces, Pompeyo desde África, la provincia de África, se movió hasta Numidia, pero el reino de Numidia fue primero atacado por Mauritania desde poniente. ¿Por qué? Porque el rey de Mauritania había decidido aliarse con Pompeyo. Y así resulta que solo en 40 días él había logrado reconquistar África. Eso fue un récord. Realmente ni siquiera los romanos esperaban una obra tan rápida militar, ¿de acuerdo? Ahí, si acaba de terminar la guerra, ya es hora de regresarse a la casa, ¿no? Sila le ordena de dejar las tropas irse de África y esperar en África que llegara el siguiente colega que tenía que sustituirlo. Pero ahí está el problema. El ejército de Pompeyo no quiere abandonarlo, no quiere dejar que Pompeyo deje ser su general. Y entonces las tropas lo llaman Magnus, el Grande, y deciden seguir juntos.
Pompeyo agarra el ejército de África y desobedece a la orden de Sila. Pasan todos juntos en Sicilia y ahí otra vez está a riesgo de una guerra civil, porque Sila ordenó de abandonar el ejército, Pompeyo decidió irse con el ejército. Entonces, claramente, ahí está la posibilidad de un choque, ¿no? Sila, pero supo que una vez desembarcado en Sicilia, Pompeyo era bien recibido por la población. Entonces, parece que la población lo amaba a tal punto que podía ser un peligro atacarlo directamente. Entonces, prefirió cambiar su política y recibirlo en buenos términos. Tuvieron una cita para poder hablar juntos y Pompeyo pidió celebrar el triunfo por la victoria que acaba de obtener en África, ¿no? Sila le contesta que no, que lo siente muchísimo, pero no puede celebrarlo. ¿Por qué? Porque los únicos que podían celebrar un triunfo eran los cónsules, los pretores, y Pompeyo no era nada. Pompeyo era un propretor, ¿de acuerdo? Entonces Pompeyo lo amenaza. Pompeyo le dice, hay más personas que adoran el sol en su nacimiento de cuantos lo adoran en su declive. Significa, hay más personas que me apoyan a mí. Yo soy joven, soy una persona de éxito, tuve muchas batallas. Tú claramente eras un buen general, pero ya eres viejo. Entonces le está diciendo a Sila, mira que no te conviene decirme que no. Mejor acepta que yo tenga mi triunfo. Y así, Sila confirmó su título de Magnus para Pompeyo y también le dio el derecho al triunfo a este güey que ni siquiera tenía la edad suficiente para poder entrar en Senado. Porque Pompeyo en este punto tiene 25 años. Entonces es demasiado joven para ser un político y aún así ya está celebrando su primer triunfo. Ahora, ¿qué es el triunfo? Porque vale la pena perder unas palabras. El triunfo en el sentido romano era una ceremonia que se realizaba cuando los romanos querían mostrar todo lo que habían conquistado durante una campaña militar. ¿De acuerdo? ¿Cómo se realizaba? Simplemente había un desfile de todo lo que había conquistado como botín de guerra, todo oro, animales, seda, todo lo que hacía de precioso. Y luego desfilaban también los esclavos. Y luego si había también el rey o la reina que fueron capturados en la guerra. Claramente es el momento más alto de vida de cualquier militar. Cualquier militar sueña con tener un triunfo. En ese momento, una persona supone que es eterno porque está el momento más alto de la gloria. Y justo por eso, atrás del general que estaba celebrando el triunfo, estaba un niño que seguía diciendo memento mori, que significa acuérdate que tú también te vas a morir. Esto era una manera que tenían los romanos para bajarle a los que creían ser invencibles y querían ser inmortales. Entonces, esto era un triunfo, era una gran fiesta en donde todo el pueblo estaba muy contento porque no solo estaban viendo el desfile, sino que también recibían comida gratis. Entonces, cualquier ciudadano de Roma estaba muy contento de estar viviendo y viendo un triunfo, ¿de acuerdo? Sila a este punto ya le está cayendo mal Pompeyo porque Pompeyo ya tiene demasiado éxito. Entonces prohíbe que Pompeyo pueda desfilar con los elefantes porque esto habría sido increíble para los romanos ver los elefantes en desfile, ¿no? Y además decide conceder el triunfo también a otros generales. ¿Por qué? Porque lo que quiere hacer es intentar aguar la victoria de Pompeyo, intentar bajar su valor, ¿no? Porque si no es Pompeyo solo, si son varios generales que están celebrando el triunfo, pues no es nada especial. Después de este triunfo, Pompeyo se casa otra vez con una mujer que en solo 4 años le da 3 hijos, que se llaman Cneo, Sexto y Pompeya. Hasta el año 79, él se retira a vida privada y Sila no lo quiere utilizar en ningún otro cargo público. ¿Por qué?
porque ella tiene miedo que le está dando demasiado poder. Cuando muere Sila, en el testamento de Sila no dice nada de Pompeyo, no quiere dejarle nada en herencia. Pero Pompeyo celebra unos funerales espectaculares para este dictador. Entonces, Sila odiaba a Pompeyo porque era demasiado fuerte, pero Pompeyo públicamente no quiere mostrar que él odia a Sila. Al contrario, él quiere mostrar que él lo respeta. Por eso hace un gran funeral, ¿de acuerdo? En ese momento, los populares empiezan a recobrar el poder. Y está el episodio que vimos la semana pasada. Lépido es enviado en Etruria porque ahí está una revuelta y él tiene que destruirlos. En cambio, Lépido se une a esta revuelta y su aliado Marco Junio Bruto empieza a reunir un ejército en el norte de Italia. El Senado y el cónsul Cátulo piden ayuda a Pompeyo otra vez. Este Pompeyo va nuevamente en el Piceno, reúne ahí un ejército y con este ejército va hasta el norte y bloquea Bruto en la ciudad de Módena y ahí lo sitia y terminando lo conquista Módena. Y así controla toda la Galia del norte, el norte de Italia. Bruto al inicio fue liberado, pero luego Pompeyo cambió de idea y lo mató con un sicario. Este Bruto es el padre de otro Bruto que es el que matará a César. Entonces ya nos estamos acercando peligrosamente a ese periodo. Pompeyo mata a un Bruto y el Bruto hijo va a matar a Julio César. Es la misma familia, ¿de acuerdo? A ese punto, Lépido, desde la Etruria, ataca a Roma, pero es vencido en batalla por Cátulo, el cónsul. Mientras se está retirando en Etruria, Pompeyo logra encontrarlo y lo remata, lo vence una segunda vez. Lépido se muere de enfermedad, pero todas sus fuerzas, el ejército que sobrevive, se retira en Liguria y luego se retira en España. ¿Por qué se van hasta España? Porque, si se acordarán de la clase pasada, en España había iniciado otra revuelta, porque ahí estaba Sertorio, que había intentado levantar otra vez los marianos, reunirlos. Jefe de estos soldados que desde Italia se están moviendo hasta España estaba Perperna. Ahora, estamos viendo ya cómo Pompeyo se está haciendo lucir su nombre como un general muy cruel. Realmente, cada enemigo que él encontró terminó muerto. Era un político indispensable, pero sus enemigos empezaron a acusarlo de ser cruel por las muertes de Carbón en Pantellería, de Enobarbo en África y también de Bruto en el norte de Italia, ¿no? Y así empezaron a llamarlo Adolescentulus Carnifex, que significa el joven verdugo. ¿Por qué? Este chico que tenía, bueno, chico, ya tiene 29 años, pero por los romanos es demasiado joven para ser tan cruel, ¿de acuerdo? Ahora queda solo un grupo de marianos que sobreviven en España. Es la que se llama Guerra Sertoriana, ¿se acuerdan? Llega Pompeyo y quiere participar también a esta guerra. Pompeyo ve la oportunidad de poder mantener el poder, porque, como ya les dije, es muy joven para tener un cargo político y lo único que lo mantiene en la punta de la pirámide política romana es el mando de un ejército. Entonces, él necesita convencer a Roma que le den también el mando de la guerra en España. Necesita quedarse con su ejército para poder seguir fuerte, ¿de acuerdo? Para poder hacer esto, él se mueve su ejército hasta la frontera de la ciudad de Roma, prácticamente hasta el límite sagrado, que se llama Pomerium, y ahí espera. No abandona el ejército, no le dice que pueden regresarse cada uno a su casa, simplemente lo estaciona ahí.
¿Cuál es su objetivo? Amenazar a Roma, porque quiere enseñar a Roma que él tiene el poder y que solo está esperando la respuesta positiva para poder irse a España. ¿De acuerdo? Mientras él está intentando hacer esto, el cónsul Cátulo, que está en Roma, le pide de poder abandonar el ejército porque no quiere que él siga mandándolo. Pero sus aliados de Pompeyo en el Senado están luchando para poder confirmarle el mando en España. Según la ley romana, los que tenían que irse en guerra tenían que ser los cónsules, ¿no? Pero los dos cónsules de esta época no querían irse, probablemente porque sabían que en España la situación era un desmadre, no querían irse a esa guerra. Y así deciden mandar una persona para poder resolver la situación. Y adivinen quién es, otra vez Pompeyo. Para poder irse, en teoría, le iban a dar el cargo que se llama procónsul. Procónsul es como decir vicecónsul, es un cargo militar, pero justificado desde el punto de vista político. Pero la gente de su época empezó a bromear porque él no era procónsul, él era proconsulibus, que significa que él no se iba como procónsul, se iba en lugar de los cónsules, porque los cónsules no tenían huevos de poder irse a esta guerra. Y así parte con 30,000 soldados y 1,000 caballeros y se mueve hacia España por la vía de tierra, o sea, quiere llegar hacia España caminando, cruzando todas las tribus que se encuentran en el norte de Italia y en el sur de Francia para luego entrar en España. Claramente por la vía de Barcelona, ¿no? Es la manera más fácil de llegar. Ahora, para no poder aburrirse, empezó a reconquistar a las tribus de todo el camino hasta que llegó finalmente a pasar el invierno en Narbona en el año 77. Él quería luego seguir para poder encontrarse con su aliado Metelo Pío, que se encontraba en Andalucía, en la ciudad de Córdoba. Y ahí está el problema. Un ejército acaba de llegar en España, el otro está presente, pero los dos ejércitos tienen que encontrarse. Y no es tan fácil porque en esa época no había celulares. Ellos no saben bien dónde está uno y dónde está el otro. ¿Y cuál es el problema? Que entre los dos ejércitos está en medio el ejército desertorio, que absolutamente no quieren que estos dos ejércitos romanos se reúnan, porque si no, ya lo matan, ¿no? Así, en la primavera del 76 se pone en camino, pero Sertorio lo vence en la batalla del Laurón, que es un río, y lo obliga a regresarse hasta el norte. Luego se da cuenta que todavía no entró en contacto con Metelo. El año siguiente intenta otra vez buscar batalla y encuentra al ejército de Sertorio en la batalla de Río Sucrón. Ahí terminó Pompeyo muy herido en el muslo y casi parecía que iba perdiendo la batalla, pero justo en el momento peor llegó el ejército de Metelo. Metelo logró alcanzarlo y juntos obligaron a Sertorio a retirarse. Y así, finalmente, los dos ejércitos aliados ya estaban reunidos. Después la situación se pone más fácil porque Perperna, uno de los marianos, asesina a Sertorio. Y así se concluye la campaña del 76-71. Fueron casi 6 años de guerra que terminaron gracias a un homicidio al interior del frente de Sertorio. Pompeyo empieza a reorganizar toda la provincia. Acuérdense, los romanos tenían dos habilidades. La primera era la capacidad militar y la segunda la capacidad administrativa. Un romano que posee las dos es Superman, o sea, es increíble. Y Pompeyo demuestra que puede hacer las dos, porque después de haber reconquistado España, la reorganiza y la transforma en una provincia productiva y calma. Esto es lo más importante, ¿no? Luego empezó el camino hacia Italia, donde justo cuando llegaba, se dio cuenta que estaba terminando una revuelta, que es la revuelta de Espartaco. ¿Se acuerdan? Que también la vimos la semana pasada, ¿no? Esta revuelta de Espartaco ya era golpeada por otro romano que era Craso, pero cuando llega a Pompeyo ve la posibilidad de rematarla y la agarra.
Entonces, Espartaco es eliminado por Craso, pero una parte del ejército de Espartaco es eliminada por Pompeyo. En ese momento le dan el derecho de triunfar una segunda vez, celebrar un segundo triunfo, esta vez por la victoria en España. Y él tiene 35 años cuando es cónsul en el 71 y en el 70. Lástima que la ley dice que la edad mínima para ser cónsul es 42. Entonces, él logra alcanzar el consulado, pero se anticipó de 7 años, o sea, está haciendo un consulado ilegal. Y en estos dos consulados, él es cónsul junto con su colega y enemigo Craso. Los optimates ya están espantados y empiezan a sospechar porque tienen miedo que este Pompeyo está acumulando demasiado poder, ¿no? A pesar de esto, en el 67 obtiene un proconsulado único y nunca visto antes. ¿Por qué? Porque le dan el control del Mediterráneo. ¿Por qué necesita el control del Mediterráneo? La cuestión es bastante simple. Estaba completamente lleno de piratas. Había piratas en casi cualquier lado del Mediterráneo y la parte más peligrosa es la que se llamaría Asia Menor, que es Anatolia, la actual Turquía y Grecia. Aquí estaba el centro de los piratas. Para poder obtener este tipo de proconsulado, luchó en su favor el tribuno de la plebe, Aulo Gabinio, y él logró obtener que se le entregara a Pompeyo todo el mar, más 50 millas de playa. Prácticamente él tenía todo el mar y 70 kilómetros de tierra alrededor del mar Mediterráneo. Muchos senadores protestaron, no querían darle este comando tan fuerte, pero algunos sí lo apoyaban, y entre los que lo apoyaban estaba el señor Julio César, protagonista de la siguiente clase. Y ahí Pompeyo hizo el milagro. En un solo año logró limpiar todo el Mediterráneo de los piratas. Conquistó la isla de Creta y también las costas de Anatolia y fundó 39 ciudades. Algo nunca visto antes. Realmente en un año hizo como si fuera un Ferrari. Se fue rapidísimo y obtuvo la victoria. Entonces, en el 66, el tribuno de la plebe Gayo Manilio propone otro proconsulato especial para hacerle la guerra contra Mitridate VI. ¿Se acuerdan el Mitridate, el señor que ya podía inmunizarse de todos los venenos, ¿no? Que Roma ya le hizo 2 guerras. Primera guerra mitridática y segunda. Ya llegamos a la última guerra mitridática. Para poder hacerle la guerra a Mitridate, querían atribuirle a Pompeyo todos los ejércitos afuera de Italia y la posibilidad de hacer alianzas y declarar guerra. Prácticamente era un cónsul, pero afuera. Nunca había pasado este tipo de entrega de poder de manera legal. ¿De acuerdo? Otra polémica, pero otra vez fue apoyada en Senado por varios políticos, entre ellos por Julio César y por Cícero. Y en esta ocasión Cícero dijo, declaró esta frase: ha hecho más campañas de cuanto los demás hayan leído, ha conquistado más provincias de cuanto los demás hayan deseado. O sea, era un superhéroe hasta para los romanos. Lástima que a hacerle la guerra a Mitridate ya estaba otro general. Este general se llama Lucio Licinio Liculo. Luculo no era para nada contento de ver llegar a Pompeyo, porque ya sabía que Pompeyo iba a arrebatarle la victoria. Y dijo que Pompeyo era como un buitre, porque era un buitre flojo que esperaba que se muriera la gente, exactamente como había hecho con Cátulo cuando le hizo guerra contra Lépido, con Craso cuando había ganado en contra de Espartaco y con Metelo Pío cuando había ganado en contra de Sertorio. Son ya 3 veces que Pompeyo gana una guerra simplemente rematando el enemigo que había sido enfrentado por otro general. 3 veces, y esta es la cuarta. Como todos los grandes personajes de la historia, Pompeyo también es un gandaya.
¿de acuerdo? Entre el 66 y el 62, Pompeyo elimina al rey Mitridates, conquista Siria, vence al rey Tigrane de Armenia y ocupa por breve tiempo también Jerusalén, la ciudad que actualmente se encuentra en Israel, ¿no? Hablando de esto, tenemos que ver cómo fue la conquista, porque es algo bastante interesante. Para poder conquistar la ciudad era muy difícil porque era defendida por grandes muros que estaban rodeando no solo la ciudad, sino también el templo. Entonces tuvo que construir una rampa que es, como pueden ver, es como un camino que va de subida que permitiera a la torre de poder alcanzar los muros. Y así los romanos podían atacar directamente a los defensores que estaban encima de los muros. ¿De acuerdo? Luego fue ayudado también por la cuestión religiosa, porque, como sabrán, los judíos no pueden hacer casi nada el sábado, es el día de descanso. Y los judíos de la época de Pompeyo eran aún más precisos con esta regla. Y entonces, cuando llegaba el sábado, ellos no defendían la torre. Y esto es confirmado por lo que nos dice Casio Dione. El gran templo estaba ubicado en una colina y estaba defendido por muros que lo rodeaban. Y si los judíos lo hubieran defendido con la misma constancia todos los días, Pompeyo no habría podido conquistarlo. En cambio, lo descuidaron el día de Cronos, que es el sábado, durante el cual nadie trabaja. Entonces los romanos encontraron la oportunidad de conquistarlo. O sea, los judíos fueron arruinados por su respeto que tenían por la religión. Una vez conquistada la ciudad, Pompeyo y los romanos entran en el templo de Jerusalén, llegan hasta el Sancta Sanctorum, que es el punto más sagrado del templo, pero no roban nada. Se conforman con ver lo que está adentro. Y luego entregan el reino de Judea a Hircano. Hircano es un judío aliado de los romanos, y así empieza la dinastía de Hircano, pero el reino de Israel ya se volvió un reino aliado de Roma, ¿de acuerdo? Terminando esta conquista, reorganiza las conquistas y nombra algunos estados clientes, prácticamente algunos estados que son gobernados solo porque Roma quiere y Roma permite que sean gobernados por un rey local. Luego funda y reconstruye muchas ciudades. Entre estas dos ciudades vale la pena nombrarlas porque una se llama Magnópolis y la otra Pompeiópolis. Acordándose que él se llamaba Pompeyo Magno, significa que una se llamaba como su nombre y la otra con su apodo, ¿de acuerdo? En el invierno del 63 distribuye dinero entre todos los soldados que tenía bajo su mando y luego se va para regresarse a Italia. Regresa a Italia, desembarca en el puerto de Brindisi y ahí encuentra a toda la gente y el Senado que está en delirio porque lo aman. ¿Por qué? Porque gracias a la conquista de Pompeyo, ahora Roma alcanza las ribas del río Éufrates. Nunca había sido tan grande Roma. Obtuvo un tercer triunfo el día de su cumpleaños 45. 2 días completos de desfiles, de fiesta, de prisioneros y del botín de guerra. Regaló dinero a la población y ofreció un gran banquete, muchísima comida, y así aumentó aún más la popularidad. No solo esto, era la primera vez que un general romano lograba celebrar tres triunfos por 3 diferentes continentes. ¿Se acuerdan? El primer triunfo fue por África, el segundo fue por España y el tercero es en Asia. Nunca había habido un romano tan glorioso como Pompeyo. Él quería también el consulado, porque claramente para poder seguir en la punta del poder necesitas que te confirmen cónsul, pero ahí estaba un límite, un problema. Según la ley romana, un general que estaba cruzando el pomerium es el límite sagrado de la ciudad, no tenía derecho al triunfo. Entonces tenía que elegir si
iba a proponerse, candidarse como cónsul o prefería agarrar el triunfo. Y él dice, no, 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 ¿sabes qué? Mejor celebro el triunfo y el consulado lo vamos a hacer otro año. Y así, él celebró su triunfo, pero logró hacer elegir como nuevo cónsul un hombre de su grupo, como decía, un títere. Y este títere se llamaba Afranio. Entonces, él no tenía el poder político, pero tenía un amigo que estaba al mando de Roma. Luego, alejó el ejército de la ciudad porque quería evitar que la población se preocupara. Claramente, tener un ejército justo ahí en la ciudad o cerca de la ciudad es un miedo, ¿no? Porque tienes miedo que Pompeyo iba a atacar. Claramente, los habitantes de Roma ya tenían bien en la cabeza los recuerdos de lo que hicieron Mario y Sila, ¿no? ¿Cuánta guerra hubo cuando los ejércitos atacaban a Roma? Entonces, alejó el ejército para poder tranquilizar la población. Luego se dio cuenta que los optimates ya no lo apoyaban. ¿Por qué? Porque los optimates, los senadores, no estaban aceptando sus conquistas y no querían distribuir la tierra a los soldados que él había prometido. Aquí tengo que explicarlo un poquito mejor. Cuando Roma conquista una región, un general conquista una región, no es que esta zona de tierra automáticamente es parte de Roma. No, la conquista tiene que ser aceptada por el Senado y prácticamente tienen que darla de alta, porque tienen que dar de alta a una nueva provincia. Entonces, el general conquista, luego el Senado tiene que aceptarla, luego tiene que decidir quién va a ser el jefe de esa provincia, cómo se va a administrar, cuántos impuestos sacar, prácticamente clásica burocracia, ¿sí? Pero la primera cosa que tiene que hacer es darle de alta a esta nueva provincia y es lo que el Senado no estaba haciendo. ¿Por qué no lo hacían? El Senado tenía miedo que dándole de alta a la nueva conquista de Pompeyo, en realidad confirmaban y aumentaban aún más su poder político. Pompeyo necesitaba esa provincia porque necesitaba distribuir la tierra entre sus soldados. Ya vimos que los soldados romanos lo hacen por trabajo, no es que lo hacen solo para defender su patria. ¿Y cómo se pagan? Pues con una parte de tierra una vez que termina la guerra. Entonces, termine la guerra, muy bien, gracias, ahora dame la tierra. Pompeyo necesitaba tanto la provincia como la tierra que tenía que distribuir, pero el Senado ya no le permitía. Otro amigo, que es Craso, tenía problemas porque él también quería hacer pasar unas leyes que hablaban de impuestos y de reducción de fiscales y de economía y tampoco sus propuestas se podían aceptar. O sea, el Senado estaba bloqueando tanto Pompeyo como Craso. Y ahí llega la situación perfecta para aliarse con otro hombre. Este otro hombre era una persona más joven, se llama Julio César. Julio César decidió aliarse privatamente con Pompeyo y con Craso y dio origen a este organismo, este contrato, esta alianza que se llama Primer Triunvirato. El primer triunvirato no es absolutamente algo público, es un contrato secreto. Lo saben solo ellos tres, ¿de acuerdo? La alianza se confirmó cuando Pompeyo se casó con Julia, que es la hija de Julio César. En los 3 años siguientes, César, con su poder en el Senado, logró hacer pasar las iniciativas de Craso y de Pompeyo y así todos terminaron ganando. Pero en esos 3 años serán suficientes del 59 hasta el 56 para que Julio César se vuelva el más fuerte de los tres. En el 56, otra vez, Pompeyo, César y Craso se reúnen de manera privada en Lucca. Es una ciudad que sigue existiendo en Italia y está en Toscana. Y ahí Pompeyo y Craso habrían tenido el consulado en el año 55, César habría obtenido el proconsulado en Galia durante 5 años y Craso habría obtenido el proconsulado en Siria. ¿Por qué? Porque quería atacar el reino de Partia. De esto hablamos más en la siguiente semana, sí. Pero
El chiste es que en el año 56 otra vez se pusieron de acuerdo para confirmar este triunvirato. Para obtener esto, usaron de manera asquerosa muchísima corrupción, pero lograron obtenerlo. Y entonces se confirmó el consulado y todos obtuvieron lo que querían. En el 49, bueno, luego pasa lo que pasa. No importa si no lo saben, lo vemos la siguiente semana, pero Julio César conquista toda la Galia en una manera brutal, en una manera completamente ilegal y en una manera muy rápida. El Senado casi no puede hacer nada. O sea, las letras, las cartas entre César y el Senado llegan y se van, llegan y se van. Pero cuando César termina la conquista de la Galia, ya es tarde. El Senado tiene solo que aceptar esta nueva región. Y ahí empieza el conflicto civil, es la guerra civil. ¿Por qué? Porque en el 49 piden a Julio César de presentarse como privado ciudadano en Roma, porque le quieren hacer un proceso. ¿Por qué? Por todos los abusos que hizo legalmente, políticamente y militarmente. Era ya una persona peligrosa. El Senado quería llevarlo al tribunal, claramente procesarlo y castigarlo. César sabía todo esto y no podía presentarse como ciudadano. Tenía que llegar ahí e intentar defenderse, pero con la fuerza militar, porque necesitaba demostrar al Senado que no podía entrar en un proceso. Y así pasó el episodio de Rubicón. En el 49, César sabía que la frontera de Italia pasaba por el Rubicón y entrando con el ejército ya significaría una guerra civil. Aún así, decide pasar y dice alia iacta est, que significa ya el dado está lanzado, ya está hecho. ¿De acuerdo? A ese punto, Pompeyo lo eligen como defensor del Senado. Entonces, César está llegando para atacar a Pompeyo y Pompeyo tiene que volverse campeón del Senado. ¿Y dónde está Craso? Craso se murió. Craso en la guerra contra los partas se murió en la batalla y fue una de las pérdidas peores de este periodo de historia, pero se salió de la escena. Entonces, Pompeyo lo que aconseja al Senado es abandonar Roma. Tienen que abandonar Roma, pero y es bastante estúpido o simplemente se lo olvidó, pero es imposible que se lo olvidara a todos. Se olvidan el tesoro de la nación en Roma. Ellos escapan, llega Julio César y agarra el tesoro. Y con eso, con el dinero es siempre más fácil participar en la guerra, ¿sí? Entonces, el Senado se escapa hasta la ciudad de Brindisi, en Italia del Sur, se llama Brundisium en latín, y de ahí cruza el mar y llegan hasta Durazzo en la península balcánica. Pompeyo sitia a Julio César, pero no logra obtener la victoria completa. Los dos ejércitos entonces se mueven hasta Grecia, donde se encuentran de manera completa en Fársalo en el año 48. En esa batalla Julio César gana y Pompeyo pierde la batalla y tiene que escaparse y se encuentra en la isla de Lesbo con su familia, encuentra a su esposa y encuentra a su hijo Sexto Pompeo. Ahora imagínense la situación. Acaban de perder una guerra civil porque la perdieron. O sea, ya el ejército no está. ¿A dónde vamos? O sea, cualquier lugar donde podemos ir, estamos en peligro. Se van o deciden irse al único lugar que quedaba medio tranquilo, que era Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto era el único lugar del Mediterráneo que quedaba con un poquito de autonomía. En Egipto se supone que era faraón un Ptolomeo. Desde que Alejandro Magno conquistó Egipto, siempre esta región fue bajo el mando de un Ptolomeo, o sea, un descendiente del general que estaba al mando de Alejandro Magno, ¿no? En teoría era libre, en práctica estaba bajo la influencia de Roma, pero esta influencia no era aún total. Además, este Ptolomeo estaba en un conflicto dinástico con su hermana, que se llama Cleopatra. Vieron que es ya la Cleopatra, la famosa Cleopatra, y ella la vamos a ver
mejor la siguiente clase. Entonces, la familia de Pompeyo decide moverse hasta Egipto para pedir asilo, como se diría hoy, pedir que se puedan quedarse ahí. Se acercan a Egipto y se quedan en el barco porque no quieren desembarcar hasta poder hablar con Ptolomeo para ver si Ptolomeo los acepta o no. Y ahí llega la traición, porque los consejeros de Ptolomeo le dicen que podría ser una gran idea asesinar a Pompeyo para poder ganarse puntos con Julio César. Y así deciden matar a Pompeyo. Pompeyo está en el barco, se está preparando a desembarcar porque se está preparando el discurso, se está preparando a hablarle a Ptolomeo y llega un barco más chiquito donde estaban presentes también dos amigos y estos dos amigos él los conocía desde que era niño, entonces él confió, ¿no? Se puso en el barco y cuando estaba ahí lo mataron. No contentos, le cortaron la cabeza y su cuerpo fue dejado abandonado en la playa. Pasaba por ahí un liberto, entonces un esclavo que fue propiedad de Pompeyo y que luego fue liberado, y este liberto encontró el cuerpo de su ex patrón, recogió madera seca de la playa y logró quemarlo para darle alguna forma de funeral. ¿Por qué hablé del cuerpo y no de la cabeza? Bueno, Ptolomeo tenía la cabeza de Pompeyo, porque eso iba a ser el regalo que iba a darle a Julio César. Puso la cabeza en un cofre y cuando llegó Julio César, le hicieron abrir y descubrió que ahí estaba la cabeza de su amigo. Subrayo, su amigo, porque Pompeyo y Julio César habían sido suegro y yerno. ¿Se acuerdan que Pompeyo se casó con la hija de Julio César y entonces habían sido también amigos y aliados políticos? Todo esto para decir que no fue una gran idea matar a Pompeyo y mucho menos cortarle la cabeza y dársela como regalo a Julio César. Julio César se encabronó muchísimo con Ptolomeo y así Ptolomeo obtuvo el exacto contrario de lo que quería. No solo no fue ayudado por Julio César, sino que Julio César decidió arruinar a Ptolomeo y empezar a apoyar a su hermana, Cleopatra. En este periodo empieza el romance entre Julio César y Cleopatra, pero esto va a ser chisme de la siguiente clase, ¿de acuerdo? En el 45, Julio César transforma a Pompeyo en un dios, lo deifica, y esto demuestra que no solo lo reconocía como un gran político, pero seguramente tenía algunos sentimientos con él. Eran realmente amigos. Ahora, no lo saben, pero Pompeyo y Julio César se encontrarán una última vez. Y ustedes dirán, bueno, estás diciendo tonterías porque acaba de morirse, no puede encontrarse otra vez. Sí, tiene razón, pero van a ver como si es cierto. ¿Por qué? Pompeyo en el año 61 había hecho construir un teatro en muratura, prácticamente en ladrillos, porque quería el primer teatro fijo y estable de Roma. Los teatros de la época de Roma eran todo de madera. Entonces, él quería un teatro que estuviera siempre ahí como un edificio permanente de la ciudad, ¿no? Pero había un problema. La ley no le permitía construir este teatro porque normalmente el teatro era soltanto un edificio accesorio de un templo. O sea, no le permitían construir el teatro y ya. Necesitaba construir un templo y al lado el teatro. Pompeyo logró dar la vuelta a la ley porque hizo construir un pequeño templo a Venus, Venus de la Victoria, pero el templo es muy pequeño y es enorme el teatro y aún así logró pasar esta ley y así pudo construir su teatro. ¿Por qué le estoy explicando todo este chisme? Porque además de ser un teatro muy grande que podía tener 17.500 personas, en el año 44 el Senado se estaba mudando porque la zona donde él se estaba reuniendo se llamaba Curia Cornelia y ahora tenía que pasar a otra región llamada Curia Iulia.
que fue construida por Julio César. En este momento no tenían un lugar donde reunirse porque ni la anterior estaba posible ni la siguiente estaba lista. Y por eso se estaban reuniendo en el Teatro de Pompeyo. Prácticamente estaban usando una sala, la curia del Teatro de Pompeyo, para poder tener sus reuniones del Senado. ¿Ok? Y justo en esa reunión del Senado fue cuando Julio César fue asesinado. Entonces, las idas de marzo de Julio César en el año 44 fueron cuando Julio César murió y murió enfrente de la estatua de Pompeyo. Lo que están viendo aquí como estatua es Pompeyo. ¿Por qué? Porque esta era la curia de Pompeyo, todo el edificio público que Pompeyo hizo construir. Y así fue la última vez que Julio César se encontró con Pompeyo. La versión poética dice que una vez que estaba en agonía, se estaba muriendo, Julio César vio la estatua de Pompeyo y se quedó mirándola, como si quería comunicarse con su amigo o quería decirle algo, quería pedir disculpa, quién sabe. Claramente esta es la versión romántica, pero la versión real es que realmente Julio César murió enfrente de la estatua de su amigo. ¿De acuerdo? La siguiente semana vamos a ver la clase sobre Julio César. Va a ser probablemente la clase del personaje que más es conocida, ¿no? Y van a ver cómo el inicio de la clase parece lo mismo de Pompeyo, porque comparten la misma historia. Y aún así, es diferente porque el final de Julio César será 20 años después y con mucha más gloria, ¿de acuerdo? Si les gustó la clase, pueden darle me gusta, compartirla y suscribirse al canal. Los enlaces de Spotify están disponibles en la página del canal de YouTube y si quieren apoyarme también pueden encontrar el enlace de Buy Me a Coffee en el que pueden comprar café o una clase sobre el Imperio Sirio que es para los patrocinadores. Muchas gracias, hasta luego.